Buenas tardes, es un placer estar esta tarde con ustedes, con vosotros, en el marco de estas conversaciones que organiza la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y patrocina Cedro. El personaje con el que voy a conversar es Juan Antonio Masoliver Ródenas, Tono Masoliver, una figura totémica del panorama cultural barcelonés, un hombre de letras muy completo, narrador, poeta, ensayista de un género propio, muy conocido como crítico literario, es el crítico literario de La Vanguardia desde 1970 y yo trabajo con él desde 1992, o sea que hemos tenido una larga y bastante, yo creo que positiva y prolífica relación en este campo. Masoliver Ródenas, por tanto, es un hombre de letras en el sentido más amplio de la palabra. Ha publicado desde 1988, publica unos experimentos narrativos metaliterarios, diría yo, como Retiro lo escrito y Beatriz Miami, que sacó Anagrama. Después encuentra un poco el sello que le ha acompañado desde entonces, con mucha fidelidad, que es Acantilado. Allí ha publicado otros ejercicios también narrativos, más o menos metaliterarios, como La puerta del inglés, una recopilación de sus críticas, voces contemporáneas, obras más directamente memorialísticas, como La noche de la conspiración de la pólvora, La calle Fontanills, un curioso ejercicio de aforismos, greguerías, él les llama monotonías, luego entraremos en ello, El ciego de la ventana, eh, una dura confesión de infancia, La inocencia lesionada, y también en Acantilado la totalidad de su obra poética, La poesía reunida en 1999, La memoria sin tregua en el 2002, Sonia, Paraísos a ciegos, La negación de la luz. Masoliver, nacido en Barcelona en 1939, catedrático de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Westminster de Londres, profesor después en Barcelona en varios centros. Publica ahora el poemario La plenitud del vacío, después de que en el 2019 lo hiciera con sus memorias desde mi celda, con lo cual es un buen motivo para dar un repaso a esta larga y muy plural trayectoria marcada por el hecho literario. O sea que empezaré preguntándole una pregunta fácil o muy difícil. ¿Qué es la literatura para ti? No lo sé, la lectura es una pasión, es lectura, es escritura, es otras mil cosas, es conocer a escritores pesadísimos, a otros simpáticos, es todo un mundo, bueno, es mi mundo, yo no he salido nunca del mundo de la literatura. Tu trayectoria está marcada, por un lado, por tu infancia en el Masnou, a la que vuelves una y otra vez, en el seno familiar, los amigos que haces, lo que te ocurre en aquellos años 40 posbélicos, y también, por otro lado, por tu estancia, un tiempo que pasas con tu tío Juan Ramón Masoliver, que es una de las figuras emblemáticas del mundo cultural barcelonés durante el franquismo. Yo le traté, era realmente todo un personaje. Háblanos un poco de las dos cosas, del Masnou y de Juan Ramón. Bueno, el Masnou es toda mi infancia, claro, la infancia, yo no tengo nostalgia de la infancia, pero la vivo como experiencias a lo largo de la vida y, claro, una de las que más te marca es cuando empiezas a vivir. Por lo tanto, Masnou luego es un pueblo muy atractivo, muy original, como todos los pueblos en colina, con una perfecta estructura. Yo vivo ahora en un sitio privilegiado donde veo la iglesia, que no me acerco mucho a ella, pero la veo, ya estoy contento con ello. Y me has hecho otra pregunta que no sé cuál es. Vamos, sigamos con el Masnou. Allí tratabas, por ejemplo, al pintor Miquel Villar, sobre el que has escrito en varias Mucho, ocasiones. mucho, mucho, desde la infancia. Cuando yo tenía 7 años, él pintaba en un descampado frente a mi casa y yo iba con mis hermanos y lo admirable es que él tenía paciencia para aguantarnos, porque yo le estaba todo el rato preguntando. Y una de las preguntas que yo he repetido mucho que le hice es: Miguel, ¿por qué pintas aquí un árbol si no hay ningún árbol? Y él me dijo: el dueño de la pintura soy yo. Y esto fue una gran lección. El artista es el que crea la realidad, ¿no? Y Hacía, luego, hacía,
Hacía como una figuración matérica, una pintura muy espesa, Sí, 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 sí. se adelantaba a los expresionistas abstractos, incluso a Barcelona, ¿no? Esta cosa de poner una pintura muy cargada. Bueno, la razón es casi anecdótica, porque yo, como digo, lo veía pintar no solo frente de mi casa, sino que lo seguíamos, cuando lo veíamos él caminando erguido, con sus pantalones cortos y un hombre extravagante. eh, bueno, íbamos a verlo pintar. Y entonces, el día que hacía sol, él pintaba un día radiante, pero Mm. luego, al cabo de 3 días, estaba el cielo cargado de nubes y él lo cambiaba todo y le ponía las nubes. Entonces, cada vez era un cuadro distinto, ¿eh? Entonces, era un auténtico proceso de creación, ¿eh? Y esto explica el espesor de su pintura, ¿eh? Yo tengo aquí un cuadro que no se ve, de Ibiza, que es que, bueno, es casi, yo qué sé, es un bajo relieve, ¿no? Pero esto es lo interesante de su pintura, ¿eh? No solo esto, sino su forma de concebir la vanguardia, porque era un escritor, un pintor muy independiente, por un lado, muy marcado por Cézanne, muy marcado por el paisaje en pintura. Él iba caminando, entonces se paraba y hacía así para ver qué cuadro salía de allí. Y el paisaje le fascinaba, ¿eh? Y venía, sí. No, ¿qué sientes ahora que en el Masnou te han dedicado una ruta literaria y eres como un personaje de la localidad? Pues siento que soy un hombre muy mayor. Mm. Porque todos los homenajes vienen. El que gana un Nobel sabe que en 3 años se muere. Pues Mm. yo voy recibiendo, entre ellos que me han hecho hijo predilecto de Masnou, me han creado una ruta literaria, hay una biblioteca que tiene el Fondo Masoliver, lo que yo he cedido. Me han tratado muy bien, pero que es verdad que yo al Masnou también lo he tratado muy bien. Yo Mm. creo que es un intercambio de agradecimientos. Ha sido un do ut des, ¿no? Entonces. Exacto. Oye, Juan Ramón Masoliver. Juan Ramón Masoliver, que era un señor pequeñito, súper sabio, un poco enfurruñado, a veces un poco como tú. Tú a veces también eres un poco No ahora, no ahora. enfurruñado y gruñón, ¿no? Pero Masoliver tenía una cultura amplísima, había estado en Italia, conocía a los trovadores, a la poesía renacentista. ¿Cómo recuerdas a Juan Ramón Masoliver? Cuenta por qué fuiste a vivir a su casa. Bueno, para empezar, yo de pequeño, a los 9 años, del Masnou, me fui a estudiar a Barcelona, en casa de mis abuelos. Y allí estaba Masoliver, Juan Ramón. Ujú. Y bueno, unas veces no estaba porque era corresponsal, estaba en Roma, estaba en, qué sé yo, en Turquía, y entonces yo me quedaba en su biblioteca, que era fabulosa, y Ujú. ya de pequeño me empezó a agarrar la pasión por los libros porque tenía una biblioteca toda para mí. Era mi biblioteca. No solo Ujú. sino que encima le robaba los cigarrillos que tenía en un cajón, le leía las cartas amorosas, bueno, Ujú. y cuando estaba en casa nos quedábamos solos y charlábamos y me trataba como si yo tuviese 40 años. Me Ujú. trataba con mucha... Luego, en un momento determinado, como estudiante, me quitaron el carnet de estudiante de Derecho, mi familia empezó a tener miedo y me mandaron a vivir con mi tío a Reixac, o a Vallensana. Y entonces allí pues ya viví como su hijo, durante muchos años, hasta que luego ya me fui a Londres y ya está. Él había tratado en la Italia anterior a la guerra civil a Ezra Pound, ¿no? Nada menos. Era muy amigo de Ezra Pound. Sus dos grandes amistades fueron Ezra Pound, que lo conoció a través de Joyce. Mm. Cuando estaba en París, mi tío le enseñó a Joyce la traducción de un capítulo al catalán de Nélix Ujú. y Joyce se quedó emocionado de estar traducido al catalán y Ujú. empezó una amistad. Y luego cuando mi tío se iba a Génova, Joyce le escribió una carta a Pound y le dijo, aquí te presento a joven más Oliver, un tío muy inteligente, muy interesante, muy no sé qué, y se hicieron muy amigos, no son amigos, sino que la revista Il Mare de Pound, mi tío estaba allí como jefe de redacción prácticamente, o sea que Ujú. trabajaron juntos mucho tiempo. La admiración de Pound por Juan Ramón Jiménez viene por mi tío, que le convenció de que Jiménez era un gran poeta. O sea que bueno, sí, que fue una relación muy positiva y gracias a eso yo estuve en Génova un año de lector y luego he ido ya con Sonia, hemos ido mucho a Rapallo, que era nuestra gran tierra, y bueno, pues todo está marcado por Masoliver.
por Sí, esta Sonia, aclaremos, Sonia es la mujer de Tono Masoliver, también excelente escritora. escritora, narradora, poeta. Aparte de Masoliver, en tus memorias hablas también de otros maestros de la época, de maestros de la universidad, ¿no? Como Martín de Riquer o Antonio Vilanova, del que recuerdas, que dejaba a los alumnos expectantes, hablando con el cigarrillo en la mano sin decidirse a encenderlo. que no entendía nunca. O el catedrático Luño Peña, a quien todo el mundo llamaba Luño Coño. Das una imagen entre oscura y festiva, ¿no? del mundo universitario de esos tiempos, ¿no? De esos primeros 50 deben ser, ¿no? Más o menos. Bueno, No, segundos 50, sí. eran tiempos oscuros. Mm. Pero de todas formas, a pesar de la gente que critica tanto la universidad, yo estoy muy agradecido a los profesores que tuve, los que tú has citado. Mm. No, al Luño Coño no, porque esto era en Derecho. Mm. Yo casi nunca iba a sus clases de Derecho Natural porque era un rollo impresionante. Y que de vez en cuando estábamos todos medio dormidos, decía, y pásmense ustedes, y nos despertamos, y luego volvíamos al sopor. Pero luego, profesores como Martín de Riquer, como Blecua, como Joan Petit, como Vilanova, como Isidro Gomá, o sea, he tenido profesores excelentes que me han dado un interés por ejemplo, por la psicología, gracias a Gomá, por la literatura norteamericana, gracias a Vilanova, que era un lector de todo, por la poesía francesa, gracias a Petit, y por la poesía provenzal, gracias a Riquer. O sea que, bueno, me ha enriquecido muchísimo y estoy muy agradecido a estos años que por otro lado eran años muy difíciles, en los años de la dictadura, muy desagradables, y que por eso me fui de Barcelona, porque ya no lo aguantaba más, aquella ciudad y aquella gente. Tú en tus memorias, que es un libro a la vez profundo, pero también tiene un punto como de picaresca o de comedia ligera, porque cuentas tus andanzas en autostops, la llegada a Italia, la gente que conoces, y luego tu asentamiento en Londres. ¿Por qué te instalaste en Londres, precisamente? Bueno, primero, mi padre era un anglófilo tremendo. Él fue el primero que me enseñó a leer a Joyce. Me pedía que fuese al Instituto Británico para recoger el Telegraph o el Times, y yo iba por la calle sin saber nada de inglés, leyendo el Telegraph y el Times. Y bueno, no sé por qué estoy diciendo eso, ahora se me ha ido el hilo al cielo. Sobre Londres, sobre Londres. ¿Por qué Bueno, decides entonces, instalarte en yo un Londres? día yo había conocido a una chica en Perugia, y que era inglesa, su padre era un escultor muy conocido, y un día vino a Masnou a buscarme, y como yo estaba harto de Barcelona, pues aproveché la ocasión para irme a Londres, ¿no? La ciudad me fascinó. Apenas llegar a Londres, me enamoré de Londres. Me encantó la ciudad, me encantó la gente, me encantó la lengua, todo. O sea, que decir que incluso creo que yo, que estoy contra la mitificación, lo he mitificado mucho Londres, pero es porque para mí ha sido definitivo en mi formación. Solvevo toda Londres en realidad. Luego, pues gracias a eso conseguí un puesto en la universidad, conseguí ser catedrático, jefe de departamento. Es decir, que me adapté enseguida a aquella ciudad, de aquella gente que aquí criticamos tanto, porque no la conocemos, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Como casi 40 años. No lo ves, no ves la calma, ves las canas. Perdiste el pelo Ahí lo perdí. enseñándoles literatura española. Exacto, exacto. En tus memorias es también una crónica literaria, pues aparecen compañeros de generación como Miquel Barceló, Elena Valentí, y luego hay muchos flashes y anécdotas de escritores como Gabriel Ferraté, Jaime Gil de Viedma, Vargas Llosa, Cabrera Infante y tantos otros que también habían aparecido en tus novelas, entre comillas, Beatriz Miami, Retiro lo escrito, o La puerta del inglés, que cuando apareció creo que más de uno se enfadó. Cuando apareció La puerta del inglés, creo que más de uno de los que aparecían se enfadaron, ¿no? ¿Contigo? Claro, con razón. Sí. Por qué con razón? Bueno, uno fue García Posada, al que yo llamo Gracia Pesada o Gracia Ujú. Pisada, Era un crítico que ya eh, fallecida. Sí, que falleció. Era un sí, crítico muy conocido de sí. poesía, Ujú, pero que a mí me trató muy mal, muy mal. mm, Me trató muy mal, me engañó, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero luego se lo eché en cara, sí. se lo dije. Y entonces yo creo que por eso
porque tuvimos una correspondencia cambiando, diciéndole yo, aquí ha sido injusto, te estás olvidando de cosas, y no se atrevió a denunciarme porque es para denunciar lo que digo de él. Es para Bueno, denunciar. no lo digas ahora, no sé que nos denuncien a No, los no, no, dos. no lo voy a decir, además ya está dicho, pero ya está dicho y él está muerto. Y además quiero decir que yo una cosa es lo que escribo y otra, si yo me encontrase a García Posada, pues lo saludaría. Quiero decir que no, Ujú. no, 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 mi rencor es un rencor de escritor, no de persona. Y estos otros personajes que yo mencionaba, Gil de Viedma, Ferrater, ¿qué relación tuviste tú con toda la generación de Bueno, yo tuve mucha Barral y? relación con Barral, mucho, mucho. Con Ferrater también, pues, con Ferrater yo había sido novio de Valentí y él Ujú, me la robó. Pero no tuve ningún rencor, porque hizo bien en robármela, luego le fue mal con la de Valentí, ujú, y tuve muy buena relación por varios motivos. Él me llevó me invitó a Seix Barral a pedirme que tradujese para Pavese, la playa, que yo me pidió que por favor no mirase la traducción anterior, que era pésima, y es lo que hice. Y luego pues, fuimos teniendo una relación. A mí al final me daba mucha angustia porque era un alcohólico tremendo. ujú, Y me acuerdo un día estábamos en un bar y le pedí su dirección de San Cugat y no se entendía nada porque le temblaba la mano. Claro, la mano tiembla a los que han vivido mucho el día anterior, ujú, pero en el caso de él ya era 24 horas al día con la mano temblorosa. Gil de Viedma, yo tengo mis feelings, porque Gil de Viedma podía ser muy arrogante, ujú, muy arrogante. Y la última vez que habíamos quedado en vernos en Ultramor, donde él veraneaba, a mí ya me había dejado una casa en Foixá, Jaime Camino, y ujú, habíamos quedado en vernos, pero resulta que él había tenido un ataque de bilis por el alcohol ujú, y no nos vimos. Pero su poesía a mí me interesaba mucho más Barral como ujú. persona. Con Barral tenía muy buena relación. Cuando venía a Londres venía a visitarme, eh, y me gustaba mucho como poeta, me gustaba mucho las memorias de él, son impresionantes. Eh, Él era extravagante, como sabes, un hombre que mucha gente detestaba, porque podía parecer muy pedante, pero yo lo había visto mejor y más por dentro, con sus debilidades, y me interesaba mucho. Y Y luego que con otros, no, no, ya saltando a otro ámbito, y con Cabrera Infante, del que hablas bastante, porque creo que en Londres le veías con Guillermo Cabrera Infante. sí, le veía, al que yo ya había llamado Cabrera Infante, Ah, lo veía muchísimo, nos veía mucho, nos entendíamos mucho, era muy gruñón también, ujú, pero luego era muy divertido. Todo él era extravagante. En la casa en la que vivía tenía unos libros que llegaban hasta el techo. Y yo le dije, con lo bajito que eres, ¿cómo van a llegar a estos libros? Eh, Era muy divertido, muy ocurrente y bueno, y nos caíamos muy bien. Y entonces, o venía a mi casa o yo iba con Vargas Llosa, era un poco distinto, porque si lo conoces, Vargas Llosa es muy distante, es muy cordial, ujú, pero no es una persona que se dé. ¿Eh? ujú, Entonces, si Cabrera Infante, sí, no le importaba darse y hasta hacer el ridículo, es igual, ¿no? Con tal de ser gracioso, que lo era, corriente. ujú. Eh, y como te digo, Vargas Llosa tenía buena relación, también tener relación con Patricia y sentí mucho la absurda separación, absurda porque claro, yo Vargas Llosa ahora, protagonista de Ola, no me interesa mucho, esta es la verdad. Tú en Londres, otra de las personas con la que tenía relación era una hispanista, Nisa Torrens, que precisamente la pintó Kitai en un cuadro que se llama La hispanista. Exacto, sí, sí. Bueno, con Nisa muy amigos éramos, claro, los más amigos íntimos de Londres, Nisa era ella. Era muy fantasiosa, que inventaba cosas y tanto que un día cuando estuvo García Márquez en Londres le dije, ¿tú conoces a Nisa? Pensando que iba a decir que voy a conocer. Y entonces me dijo, ¿quién no conoce a Nisa? Bueno, entonces ya acepté. Y había colaborado en La Vanguardia como crítica de Sí, arte, con crítica de arte. y era pariente de Castellet, de Eduardo Ujú. Castellet, y que estaba Josep casado con Maria. la hermana de ella, y era una persona muy, muy curiosa, pequeñita, pequeñita, como una pulga,
Yo la llamé en un libro mío La pulga lasciva, que no sé si le gustó o no, pero Seguro que no. bueno, podría ser porque lo era un poco, ¿eh? Ujú, Era un poco, era muy hombreriega. ujú. Tenía un marido muy interesante, un pintor, muy difícil, pero muy, muy interesante. Ni se sabía de música porque él tenía un gran oído. Y él sabía de literatura latinoamericana porque ni se sabía Curioso. mucho, ¿eh? Tú hablabas ahora de García Márquez y tú debutas en La Vanguardia en 1970 precisamente con un comentario sobre Relato de un náufrago, aunque dices que antes habías empezado a reseñar métodos de adelgazamiento o sonetos sacerdotales no antologados. ¿Esto es así o es No, no, un sí, es poco? así. Mi ¿Sí? tío me quería empezar a que me introdujese en la vanguardia Sí. y entonces me pasaba esto, cómo adelgazar en 15 días. Yo entonces era flaco, flaco, me hacía una vergüenza hacer Ujú, un elogio de cómo adelgazar. Sí, sí, así empezó, así empezó. ujú, Poco a poco mi tío me fue dando espacio en la página y al final tenía artículos muy largos, con mucha libertad para elegir. Yo así mandaba las crónicas de literatura de Londres, inglesa, desde Londres. Bueno, hablaba de lo que la gente está hablando, todo el mundo qué sé yo, de Viladot, porque yo ya había escrito un libro sobre él, un libro de poesía catalana, podía escribir lo que quería, ¿eh? Y me sirvió mucho como ejercicio. Mi tío no se metía conmigo, a pesar de que era un sabio, como sabes, ujú. pero nunca me criticó cómo escribía ni cómo lo enfocaba, ¿eh? Tú, en el prólogo a Voces Contemporáneas, que es la recopilación hasta el 2004 de una gran parte de tu crítica, escribes, la crítica ideal a la que aspiro es la que aprovecha las distintas posibilidades sin que ninguna sea demasiado visible, la que no proyecta los conocimientos del crítico más allá de lo que sea pertinente, la que ve correspondencias o identificaciones pero no influencias, la que ve presente y futuro pero no pasado, la que está escrita para comunicar, no para cerrar puertas, y la que es ecléctica, flexible y amena, la que invita a leer. ¿Qué te ha aportado la crítica literaria? Mucho. Para empezar, me ha enseñado a leer, porque al hacer crítica, como tú sabes, uno se mete dentro de un libro, no solo a leer, sino a escribir. O sea, para mí ha sido muy buena experiencia, mi cosa autocrítica, gracias a la crítica que yo he hecho. Luego, el saber, está la cosa de vanidosa, que se ve que eres un crítico reconocido, y esto pues Ujú. me infla un poquito, ya me va bien. Eh, Luego estaba en un periódico que está muy bien y que estaba muy bien, incluso en la época de la dictadura, en un periódico digno. O sea que me ha dado mucho el ser crítico literario. Naturalmente compaginado con mi escritura y con mi docencia como profesor. Entonces, todo junto, yo lo veo como un conjunto de experiencias que van a comunicar. Una característica de tu obra, también de tu persona, yo creo que es un sentido del humor a veces un poco pérfido, yo creo, porque pero siempre a prueba de bomba, ¿eh? Hace unos años, en la época del fax, creo, me escribías, por ejemplo: querido Sergio, como tengo un ego más delicado que el de Juan Ramón Jiménez, aunque no tan lacrimógeno, me alegro saber que el comentario a Muñoz Molina os pareciese divertido. Te confirmo el de tal, 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 más panorama general de la novela de la crisis. Mucha confirmación, dirás. Nacisteis anticlericales. Pero en otro, introducías una nota poética, también me escribías sobre galeradas, artículos y cuestiones puntuales y me decías: interrumpo el fax. Acaba de salir el sol y tengo que ir a adorarlo una vez comprobada su existencia. Bueno, el padre de Miguel Villar, que era un hombre, parecía medio campesino, y un día yo estaba en su casa, iba a su casa a comer higos, tenía una higuera muy buena, y entonces nosotros teníamos mucho hambre, y un día estaba al sol y me dijo, este es el verdadero Dios. Ujú. Y me impresionó, me impresionó. Yo no creo en un Dios concreto, pero que el Dios en el que creo no tiene nada que ver con el sol. Ujú. Pero con el sol como creación está muy, muy bien, ¿no? Eh, A veces tu oficio crítico te daba ratos no tan buenos. En otra carta me decías, querido Sergio, supongo que se confirma que después de Menganito sigue fulanito de tal, que ha escrito una novela
que solo los caraduras pondrán bien. Voy a contar a 127 antes de empezar a redactarla para que se me pase el mal café por el tiempo perdido y no proustianamente perdido. A veces me pregunto, pudiendo haber sido bombero, soy cobarde pero alto y eso ayuda para apagar el fuego de las ventanas, ¿por qué me dedico a la crítica literaria? Entiendo que estos son bajadas de nivel que luego se recuperan rápidamente, ¿no? Bueno, para empezar, una cosa que es fundamental en la vida es el humor. Personas sin humor es muy triste, muy triste. Son tristes y producen tristeza. Entonces, todas estas cartas hay, creo que hay bastante humor, a veces incluso excesivo. Yo creo que uno de los problemas de mi escritura es el exceso de ingenio. Y trato de controlarlo, pero no puedo porque es una enfermedad. Existe, y ya para ir cerrando el tema de la crítica, ¿existe un canon de Thomas Oliver en la recopilación Voces Contemporáneas, que como decías, del 2004? La encabeza con 12 referencias Álvaro Pombo. Siguen Enrique Vilamatas, 9, Javier Marías y Vicente Molina Foix, 7, Mariano Antolín Rato, 5, Justo Navarro, 4, y con 3, Juan José Millás, Cristina Fernández Cubas, Rosa Montero, Rafael Chirves, Martínez de Pisón, Almudena Grandes y Francisco Casabella, que es un buen panorama de la literatura, digamos, la nueva narrativa de la democracia, para entendernos. ¿A quién añadirías ahora, contando los casi 20 años que han pasado desde el 2004? Pues no lo sé, yo creo que has citado a los más destacados, ¿no? Millás lo cito aquí. Millás lo citas. Y Millás tenía, en tu libro, tiene 3 entradas, 3 Ya, artículos. ya. No sé, yo creo que no se me ocurre. ¿Los últimos 20 años algún autor, autora que hayas leído que te haya deslumbrado, que digas, esta es Bueno, yo creo que lo he escrito sobre ellos, ¿no? Sí, sí. Hay mucho autor latinoamericano. Bueno, Entonces recientemente, estas semanas has estado escribiendo sobre Brenda Navarro, Isaac Rosa, Agustín exacto, Fernández sí, Mayo, que ya es otra generación, ¿no? exacto, sí, sí, bueno. Y lo mismo pasa con los latinoamericanos, mucha gente joven. Y bueno, yo creo que es la obligación de un crítico, es no pensar que los buenos son los viejos, ¿no? Hay que descubrir y respetar a los que van saliendo, porque escribir, como tú sabes, es un trabajo muy duro, muy duro. Sobre todo porque luego la compensación es mínima, pues aparte, ¿no? Pero es un trabajo muy duro y entonces ya el hecho de que alguien ha escrito un libro ya me merece un respeto. Yo aprendí a no ser, yo al principio era muy duro con los críticos jóvenes o que empezaban y poco a poco me di cuenta de lo injusto que era, porque un crítico joven un escritor joven tiene derecho a equivocarse ya, ¿no? Y luego está la arrogancia del crítico que sabe más que el pobre escritor, ¿no? Oye, ¿es verdad que escribiste un ensayo sobre García Márquez titulado Los 100 engaños de soledad? Totalmente, ¿Y quién te lo totalmente. quién te lo publicó eso? En Londres, una separata, no sé dónde la tengo, y hago un análisis de dónde están los elementos que la gente encantan de García Márquez. Yo, que conste que el relato de un náufrago fui uno de los primeros en hablar elogiosamente de García Márquez. Sus cuentos son buenísimos. Hay algo en su persona que no me gustaba mucho. Había algo en su persona que no me gustaba mucho. Bueno, tenía un gran ego, pero esto era inevitable, un escritor de su talla, porque yo siempre reconocí como un gran escritor, que era un gran prosista. Esto no lo puedo negar. Pero también quería desmitificar. Y lo he escrito muchas veces, que a mí me ha interesado mucho Crónicas de una muerte anunciada, el coronel no tiene quien escriba. Incluso tengo una dedicatoria de él que me mandó cuando escribí sobre sus memorias en La Vanguardia, en la que dijo, tengo miedo, pero no sé qué, no sé cómo lo dice, porque, bueno, nadie se atrevía a meterse a un García Márquez, y supongo que estos 100 engaños de soledad los debió recibir con gran alegría. Lo debió percibir. Vamos un momento a tus libros más o menos autobiográficos o de reflexión. A mí quizá uno de los que me gusta mucho es El ciego en la ventana, donde desarrollas un género muy particular que son las monotonías. ¿Qué son las monotonías? Bueno, yo me llamo Tono, ¿no? Sí.
Y entonces hay ocurrencias de tono y un poco que abuso. Mm, Puede llegar a ser un poco monótono. Aquí hay una mm, cierta autocrítica. mm, La monotonía son más o menos aforismos en general. Yo el último que tengo, inédito, que la editora de Acantilado, Sandra Hoyos, se asustó un poco, porque había mucho aforismo, alguno muy irreverente además. mm. Ella es muy religiosa, pero bueno, estamos discutiendo ahora qué es lo que sobra y lo que falta. Pero como digo, el peligro de los monotonismos, los tonismos. ¿eh? El último inédito acabo con un apéndice que son más tonismos de tono más Oliver de más no. O Ujú. sea, Bueno, más no puede ser. hay algunos que son melancólicos, que hacen retratos un poco devastadores. Por ejemplo, uno dices: "Me abre la puerta y me cuesta reconocerlo. Los botones de la camisa mal abrochados, la bragueta abierta en zapatillas, mal afeitado y con restos de comida en la pechera y en la comisura de los labios. Sigue siendo el pajarraco de siempre, pero ahora un pajarraco, si no de la mala suerte, sí abatido por la mala suerte. Algo tiene que haber ocurrido en su vida para perder aquella seguridad que sus enemigos llamaban arrogancia, aquella simpatía hacia sus enemigos falsa y empalagosa, aquella locuacidad para sus rivales retórica o pomposidad porteña". ¿A quién te referías aquí? No, a nadie, me lo inventaba yo. Mm, Yo me inventaba a mis enemigos, mm, porque mm, si yo no me invento enemigos no puedo tener rencor. mm, Pero no, en general yo no puedo quejarme, me puedo quejar de cómo se ha silenciado cierta obra mía, porque no es una obra fácil, no es una obra tradicional, y entonces esto hace que los críticos se han atrevido a tocarla. Pero no me puedo quejar porque la gente que más respeto me respetan a mí, o sea que por lo tanto, pero aquí hago una especie de caricatura de mí, ¿no? mm. Porque yo no, como has visto, ni se me cae la baba, ni el pan, no se me cae nada. ¿eh? No, tú eres un dandy, te llamaban el Vittorio Gassman de la Exacto, literatura sí. catalana, ¿no? Claro, bueno, Jaime Camino, que había hecho una película con Vittorio Gassman, me dijo, uy, ¿cómo te pareces a Vittorio Gassman? ¿Eh? Pero no, hombre, no me dijo si de mayor o de joven, porque Gassman murió muy triste. Y yo también soy bastante melancólico. Mm. Todas las personas con humor están escondiendo algo, ¿eh? Y que es una melancolía. Hay una dirección muy clara en tu obra que viene dada, como ya hemos comentado antes, por el mundo del Masnou y que ha aparecido mucho en los últimos años, en varios cuentos del volumen La calle Fontanils y muy especialmente en La inocencia lesionada, que aborda un tema muy serio como es el de la pederastia, ¿no? Y donde pintas un mundo de infancia, años 40, bronco, feroz, y en torno a Carlito Soria hay un protagonismo coral con mucho exceso, sexo duro, locos sueltos, una visión muy pesimista y abatida de la sociedad y la vida casi sin humor, ¿no? En este retrato que presentas en La inocencia lesionada. Bueno, creo que la experiencia es muy dura. Mm, La experiencia es muy dura. Y yo cuando lo veo a otras personas lo veo todavía más claro, lo dura que es. Sobre todo que es una edad que no sabes reaccionar, que no te atreves a hablar con tus padres, que lo tienes que tragar en todo tú. Por otro lado, en ese libro hay un aspecto que la gente no comenta, que es la entrañable visión que tengo de mi familia. ¿eh? mm, Como uno escribe, el otro no sé qué, ahí no soy crítico. Yo soy mm. crítico del entorno en el que yo vivía, que era muy duro, y que allí no se hablaba de sexo ni se hablaba de nada, o quiera se atrevía a hablar de sexo, ¿no? Y por Quizá eso quizá por eso quizá por eso el sexo aparece mucho en tus libros, el tanto sexo en tu aparece narrativa mucho, como incluso en su poesía, como en tu poesía, sí, ¿no? en parte porque tengo sexo como tanta Mm, gente, ¿no? sí, Eh, segundo, porque yo he tratado de buscar siempre una autenticidad, que yo creo mm, que es lo que logro mejor en mi último libro, en la que he dejado de tentarme por la escritura y buscar la autenticidad. Y bueno, y esto es desde el principio, hay esta visión sobre el sexo, pero como aparece la muerte, y aparece la enfermedad, y aparece la vejez, que son realidades, son las realidades. O sea, el sexo no hace falta inventarlo, ¿no? Estamos rodeados del sexo, está ¿no? inventado, está inventado. Tú eres
Tú eres una figura muy entre géneros, es una figura, tú mismo lo has dicho, difícil, que crea un poco un espacio literario poco usual. ¿De qué autores internacionales te sientes más próximo? Yo, dos autores próximos son El Quijote, o sea, Ujú, Cervantes, y Joyce. ujú. Estas son mis dos grandes referencias. Luego, naturalmente, están también los poetas. Me encanta la poesía francesa, me encantaba Rimbaud, me encantaba Mallarmé, me encantaba Apollinaire. Eh, bueno, también los poetas españoles. Es decir, que no lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, dime dos vivos. Bueno, te digo, uno es Joyce y el otro Ah, pero Joyce no está vivo. Ah, tú dices vivos. Vivos. Ah, esto es más complicado, ¿no? Más complicado. Bueno, españoles, yo creo que Vilamatas me interesa muchísimo, que ha Ujú. quedado claro por los Ha artículos que he escrito mucho, escrito ¿verdad? sobre él. Ha Álvaro escrito mucho Pombo sobre me él. interesa mucho. Me interesa mucho, bueno, primero que lo conocí mucho en Londres, un hombre Ujú. muy extravagante y que a veces da vergüenza estar con él, no se ponía a gritar, pero que como escritor me interesa mucho su visión religiosa, por así decirlo, me parece muy curiosa. Bueno, Millás también me gusta, me interesa mucho. ¿Quién más puede decir? No sé, es que yo soy muy malo ahora en reconstruir, ¿no? Porque Bueno, Mar Fernández Cubas me gusta mucho como contista. mm. Claro, y poner saliendo nombres y nombres, ¿no? Uno tras de otro. Tono Masoliver, poeta, me recomienda a nuestros anfitriones que enseñe tu libro para que la editora se quede contenta, ¿eh? Sandra de Acantilado. Este es uno de los libros de poesía de Tono, el último, La plenitud del vacío, pero tiene otros varios, como Sonia, por ejemplo, o Paraísos a ciegas, La memoria sin tregua, como decía. Yo creo que Masoliver ha encontrado en Acantilado esa editorial ideal que te acompaña, que te sigue, que te cuida los libros. Yo la poesía no es del todo mi terreno, así que voy a recurrir a Aurelio Major, que ha escrito sobre Masoliver y que dice: su vía ha sido, a lo largo de una obra en proceso desde 1977, más bien una suerte de poética negativa, de la que este poemario, se refiere a la plenitud del vacío, es precisamente su mayor depuración o despojamiento, su intensificación. Se reiteran entonces fielmente los temas anteriores, la vida dañada, el sexo y sus caracteres secundarios, los padres, la infancia, el lugar, la amistad, el amor, la muerte, entre pocos otros, devenidos recuerdos, a su vez devenidos obsesiones, devenidos pulsiones, devenidos a la postre identidad, con leves variaciones y tratados con viva acritud, a veces con sarcástica insolencia, con aflicción apasionada, pero nunca con resignación. ¿Te reconoces en estas palabras de Aurelio Major? Mucho. Está muy bien visto. Es un artículo muy preparado, muy leído y creo que muy perceptivo. Sí, me reconozco. Yo, hay tres críticas que han salido, que las tres me han interesado. La de Aurelio es muy original y muy profunda. Luego está la de Diego Doncel y luego está una mucho más corta de Juan Cruz, Ujú, que tengo yo que me está a procuras, ¿no? ujú, Pero la de Aurelio sí es muy bueno, ya la has visto, no hace falta que te hable yo para que el lector vea lo penetrante que es, ¿no? ujú, ujú. Hay otra definición que está en la contracubierta de tu libro, con lo cual deduzco que la debes haber escrito tú, aunque no sé, quizá con la ayuda de los editores, que dice: la plenitud del vacío es la culminación de la obra poética de madurez de Juan Antonio Masoliver Ródenas. Entiendo que tú lo das como tu culminación. A lo largo de estas páginas, el autor retoma temas habituales de su poesía, el erotismo y la fascinación por el cuerpo femenino, o la familiaridad con la muerte, entendida a un tiempo como vacío y plenitud. Pero también se entrega a la voluntad de recordar amigos desaparecidos, es cierto, de saldar cuentas con el propio pasado y de asirse a la memoria el último gran refugio del amor en ese postrer umbral que todos cruzaremos en soledad. ¿Has saldado cuentas con el pasado? Bueno, el pasado, el pasado es presente, no existe el pasado. Nosotros
mientras Esto estemos... lo decía Faulkner, ¿no? El pasado no existe, ni siquiera es pasado. No, pero que es verdad, que no, esto no, ese texto, eso que has leído no lo he escrito yo. Sandra interviene mucho en la definición de un libro, ¿no? Quizá habrá alguna cosa mía, pero en general no lo he escrito yo. Y como digo, el pasado es todo es pasado, porque nosotros, en el momento que terminemos de hablar, ya es pasado. Por lo tanto, pensar que el pasado es de hace 90 siglos no tiene sentido. O sea, yo todo lo que recuerdo sigue siendo presente. Vaya con la tos. Yo te quiero pedir para acabar esta conversación organizada por la ACEC, por la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Me piden que diga que es una asociación que defiende los derechos de los autores catalanes en ambas lenguas, no importa la lengua. Quería pedirte que nos leyeras pues uno o dos poemas de tu libro para despedir esta charla. Bueno, yo creo que con uno satisfy, o sea, ya basta. Y para que veáis que es coherente con lo que hemos estado hablando. He sufrido la muerte de tantos muertos anteriores a mí. Juntos sufrimos la vida, la negamos y nos dolió perderla tan anónimamente. Éramos héroes orinando en un balcón de la calle Montaner. Éramos cuerpos desesperados en la desesperación de lo inalcanzable. Él cantó ojos y cabelleras y senos y pubis que jamás conoció y fue infeliz en su canto. Nosotros ni siquiera dejamos palabras que pudieran recordar la hierba seca en la que orinan los peces. Moríamos juntos y cada uno recordaba la muerte del otro. Creíamos que era un espejo tanta muerte, que no los nombro, no puedo, y al abrir la memoria de los sueños estabas tú, huyendo de nosotros como huye la víbora del árbol de la ciencia. Vamos a pasear por nuestras lápidas, vamos a llorar por tantos vivos. Bien, Tono Masoliver, ha sido, como siempre, una fascinante experiencia hablar contigo un buen rato, una experiencia de la que se aprende mucho porque tú eres la memoria de toda una época literaria de nuestra ciudad, de Europa, y bueno, todo un caso en ti mismo de una existencia libre y de alguien que ha llevado adelante sus iniciativas con una absoluta independencia y un grato sentido ácrata que yo creo que a los demás nos enseña muchas cosas. Por tanto, muchas gracias y de nuevo gracias a la ACEC por permitirnos esta charla con, yo creo que podemos decir, con este viejo amigo, además de colaborador habitual que es Tono Masoliver. ¿Puedo añadir algo? Adelante. Bueno, con Sergio Vila San Juan somos grandes amigos, hemos tenido feroces discusiones, hemos ido poco a poco aprendiendo a tolerarnos, Él es muy exigente, yo soy muy exigente, pero poco a poco hemos ido entendiendo cada uno. Por ejemplo, él hay beseres que sabe que yo no trato y él no me los pide ya directamente. Va aceptando algunos autores curiosos que luego resulta que han tenido cierta buena crítica o buena aceptación. Es decir, que ha sido una relación muy positiva desde hace muchos años. Desde hace muchos años yo he tenido, la gente me pregunta, ¿tienes libertad en la vanguardia? Y yo digo, sí, tengo libertad discutiendo contigo, peleándonos, pero esto es parte de la libertad. O sea que yo tengo que agradecer mucho la elección de este hombre que está en todos lados, con esa dinámica tremenda, que es donde saca la energía, que yo que soy un hombre enérgico le envidio, y nada, y darle las gracias por estas palabras de ahora. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas Aquí lo gracias dejamos. y buenas tardes. Perfecto.